Estamos con Javier Andrade, él presenta su documental 52 segundos, viene de Ecuador, de Quito, y estamos en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en la 5ª edición en la provincia de Jujuy. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿conocías algo de la Argentina? Sí, había venido algunas veces a Buenos Aires, básicamente, y estoy muy feliz de estar acá y de conocer más. Bueno, esta es nuestra provincia, Jujuy. Sí. ¿Qué te pareció desde que llegaste? Muy bien, muy bonita, muy acogedora. Se parece mucho a la parte andina del Ecuador, sobre todo una zona que se llama Cuenca, de Loja, de un par de ciudades en el sur del Ecuador. Entonces es extraño, me siento... Es un lugar nuevo, pero me siento familiarizado. Qué bueno, esa es la idea. ¿Y el festival cómo lo conociste? Este festival está en mi radar desde hace algunos años porque tiene una muy bonita fama y hay algunas películas ecuatorianas que han pasado por acá y los realizadores ecuatorianos, el Ecuador tiene un medio un poco chico, entonces conversamos todos y nada, es como muy querido por los colegas profesionales, así que contentísimo de estar acá. Bueno, contanos un poco 52 segundos, sabemos que documenta, bueno, lamentablemente un terremoto que sufrió una de las ciudades de Ecuador. Sí, bueno, la película gira alrededor o nace alrededor de una reacción desde el cine o desde el lenguaje cinematográfico a un evento que fue un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que ocurrió en abril de 2016. El área donde pasó esto es la provincia de Manabí, fue el lugar principalmente afectado, y es de donde yo soy. Yo vivo en Quito desde hace ya varios años, pero evidentemente pues cuando sucedió esto pues me tenía que ir, me provocó mucho ir y sobre todo pues estar cerca de mi familia, que si bien no fue afectada físicamente, fue afectada en algún sentido material, mucha gente de la ciudad, de mi ciudad natal, pues estaba como en esta situación medio complicada. Entonces decidí llevar una cámara porque pues nada, ese es mi oficio y me parecía interesante y necesario sobre todo hacer una suerte de registro un poco más riguroso y un poco alejado, llamemos, del periodismo, de la inmediatez del periodismo, pues. Y esa fue un poco lo que tenía en la cabeza. Ahora, lo que fue pasando en esos días, que está relatado en el documental, dio una suerte de giro inesperado para mí en el registro de este material a través de un hecho concreto, que es que 2 semanas después del terremoto venía el cumpleaños número 3 de mi sobrina. Entonces era una situación como muy particular en la que tocaba celebrar un evento muy feliz y de mucho pues cariño familiar en un momento complejo, ¿no? En un momento de crisis. Entonces, después de estar ahí inicialmente, volví a revisar el material y me parecía que ahí había o podía haber un largometraje documental más, llamémoslo, más autobiográfico, más de autorreflexión, ¿no? Y esa fue un poco la génesis del proyecto. Y en ese momento del terremoto, ¿tú dónde estabas? Yo estaba en Quito, de hecho estaba en un ascensor, así que fue una experiencia un poco fuerte para mí. Claro, que se sintió también. Se sintió también, no, se sintió mucho. Evidentemente no como al nivel que en los lugares más cerca del epicentro. Y lo que te digo, o sea, era una necesidad. Esta película es un poco distinta al trabajo que yo hago usualmente porque es una película que sale de una necesidad de enfrentarse desde el oficio y desde el arte que uno trata de hacer a algo como esto, ¿no? Entonces, en la etapa de montaje de esta película, mi montajista, que se llama Carla Valencia, que es una gran directora de documental también, me cuestionaba mucho la forma que podía tener la película y fue muy... ¿cómo se diría eso? Insistió mucho en que si la película iba a tener algún tipo de particularidad, la película tendría que volverse personal. Entonces, no fue mi intención hacer una historia sobre mí, pero se volvió una película sobre aquel que hace la película, o sea, aquel que filma o que tiene la necesidad de filmar y de alguna manera enfrentarse a lo que dejó cuando se fue de esa ciudad y que ahora, como esos sentimientos son pues revueltos y reexaminados en el prisma del terremoto. Ya. Esa es un poco la película. ¿Y tuviste que volverlo del terremoto, hacer ya otras tomas o imágenes más pensadas en el documental? Sí, digamos, lo primero que tenía era como un registro y entrevistas y cosas como muy de observación, como muy hechas con mucho
cariño y mucha distancia, solo observando la ciudad, navegando por la ciudad y por cómo la gente, digamos, así, digamos el coro de los habitantes de mi ciudad en particular, que se llama Puerto Viejo, navegaban estos días, ¿no? Superaban el shock y qué sé yo. Y luego, cuando entendimos que iba a haber un componente personal disparado un poco por esta fiestita de cumpleaños, que era un evento chiquitito, pero gigante a la vez, eso requería el convertir eso en una película requería un replanteamiento y una refilmación que se hizo unas semanas después, que ha sido lo más duro que me ha tocado filmar, porque era filmar a mi padre, filmar a mi madre, filmar a mi hermana y tratar de hacerles entender que hablar de nosotros era necesario para hablar de todos. Bien, y que cuando tuvieron esta presente, ¿no? Las cámaras y todo, y esta idea, cuando tú ya decides que tome una forma de película, ¿qué reacción tuvieron ellos? ¿Aceptaron? ¿Se sentían mal? Porque ahí juega mucho la emoción del momento. No, sí, totalmente. Y además hay un tema, si quieres, casi que moral. Debemos hablar de nosotros en un momento en el que hay mucha gente que ha sufrido y hay gente que ha muerto. Y yo no sabía mucho cómo responder a eso porque, de hecho, no sabía cómo me sentía. Solo sentía que debía hacerlo, que tenía que pasar. Entonces, para ellos fue un poco complejo, pero cuando vieron la película terminada, estaban, como yo siento, muy contentos con la función que tiene la peli, como un relato de un evento en la historia del Ecuador, muy grande, muy salvaje, narrado desde un punto de vista muy íntimo y personal. Yo creo que al final que se haya logrado eso les hizo sentir muy bien. Y también hay otros actores que tienen que ver con la gente del vecino, vendedores. Sí, sí, sí. La película como que se mueve en paralelo entre como una intimidad familiar y una mirada un poco más macro a los eventos, a los ciudadanos, al carácter manabita. La gente es una ciudad chica, es una provincia de ciudades chicas, entonces la gente es muy jovial, la gente es muy cariñosa, muy particular y es como interesante ver cómo ellos van navegando un suceso tan traumático, ¿no? Entonces hay una tensión ahí muy bonita entre la forma de ser de la gente de Manabí y el evento tremendo con el que se enfrentan. ¿Se estrenó en esa ciudad? Se estrenó ya la película, sí, en Ecuador, estuvo en un festival que se llama el EDOC, Los Encuentros del Otro Cine, un festival documental muy lindo en Ecuador, que ya tiene como 20 años, y a partir de eso fue a salas de cine y se vio en todas las ciudades principales de Ecuador y en Puerto Viejo y en Manta, que son dos ciudades de la provincia de Manabí, donde tuvo muy buena acogida, que era algo muy importante pues para mí. Luego tuvo un viajecito de festivales, su premiere internacional fue en Hot Dogs, en Canadá, en Toronto, en la competencia internacional y en algunos lugares más, y ahora está acá. Esta es básicamente como la premiere sudamericana de la película, cosa que a mí me hace muy, muy, muy feliz que sea en este lugar. ¿Y la gente de ahí, de tu país, qué comentarios tuviste de ellos? Los que atravesaron, los que vivieron realmente el terremoto. Fíjate que fue interesante porque yo siempre tenía como cierto recelo a cómo se iba a recibir una película tan personal sobre un hecho, si quieres, tan macro, pero siento que la película gustó mucho, que la película fue muy entendida su forma y entendía su intención, y hay un par de personajes que son como muy entrañables, con los que el público se identifica mucho, que no quiero decir mucho de eso porque pues estará ahí para los que la vean, ¿no? Pero fue muy bonito, sobre todo fue muy bonito, creo yo, que el público sentía que era bueno que alguien haya hecho algo alrededor de un hecho así, no sucede tanto que, es decir, sucede mucho de nuevo el reportaje, pero no sucede tanto una mirada un poquito más reflexiva, más cinematográfica sobre el evento. Entonces yo creo que eso fue agradable, fue bonito. Bueno, te agradecemos tu presencia acá. Gracias a ustedes. Que disfrutes del festival. Y bueno, y éxitos en lo que queda de festivales y de recorrida con el Chévere, documental. muchísimas gracias y gracias a ustedes por la atención y el tiempo.